están visualizando mi pantalla? Perfecto. Bien. Nosotros tenemos ya un motor de base de datos con el cual ya hicimos un trabajo previo que era el de diseñar todas las entidades con las cuales íbamos a trabajar, y esas entidades ustedes tenían que agregarle a sus temas de trabajo. Yo la semana pasada empecé a trabajar con un esquema, a ver, no recuerdo nomás cuál de las entidades era. Voy a mirar el proyecto. Sí, cargo, menú sistema de TO, sí. Menú sistema de TO dijimos que íbamos a darle inicio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo levanté en el grupo hace un rato? Levanté ya dos archivos que son dos, una es una clase y otro es un archivo, una clase especial de Java que voy a estar utilizando para poder gestionar mi conexión desde mi software hasta el motor de base de datos que estoy utilizando. Como son dos programas totalmente independientes uno de otro, tiene que haber un canal de comunicación, ¿sí? Y ese canal de comunicación tiene que ser bidireccional, por decirlo así. Se tiene que enviar información y el motor de base de datos tiene que poder responder información a nuestro software. Entonces, en ambas direcciones tienen que estar funcionando ese canal de comunicación. Entonces, esos dos archivos que yo le acabo de pasar tiene esa función, tiene esa finalidad. Entonces, lo que tienen que hacer, señores, es copiar, descargarse primeramente y luego copiar dentro de lo que sería el paquete base nada más. Yo también lo voy a hacer. Voy a copiar estos dos archivos y directamente pongo dentro de base. Entonces, el primer archivo que dice tipo motor, cuando hagan esto, evidentemente como esto estaba en otro paquete, le va a dar error. Lo primero que tienen que hacer es corregir esto e indicarle el paquete correspondiente. Este tipo de motor es un enum, es una clase especial en Java que se utiliza para poder declarar valores constantes. Yo este enum estoy utilizando para poder preparar mi proyecto para que en cualquier momento yo pueda migrar de un motor de base de datos a otro motor sin mayores complicaciones, que sería cambiarle un parámetro y en un momento está conectado a un motor y en otro momento está conectado a otro motor totalmente independiente. Entonces, por eso es que está totalmente separado este tipo de motor con la clase que dice conexión. Realmente el que gestiona la conexión es esta clase que dice conexión. Pero este tipo de motor, ¿qué es lo que tiene? Tiene los parámetros de conexión necesarios. ¿Qué serían los parámetros de conexión? Serían todos aquellos datos de conexiones que nosotros normalmente necesitamos para gestionar la conexión a un administrador de base de datos. En este caso, fíjense, primeramente lo que yo le estoy indicando aquí es con qué motor de base de datos voy a estar trabajando. En este caso hay dos ejemplos. El primero es el con el cual nosotros estamos trabajando, que vendría a ser el PostgreSQL, y el segundo que yo presenté como una opción también es el MySQL. Entonces, el primer parámetro tiene estas dos opciones. El segundo parámetro, el controlador, ¿qué se refiere? Se refiere al nombre del driver que utiliza cada motor de base de datos. Como son motores de base de datos independientes, cada motor de base de datos tiene un compilado, tiene un driver que se debe de descargar. Eso se descarga o bien se utiliza el que es por defecto, el que viene por defecto. El que viene por defecto se tiene que seleccionar el proyecto, van hasta la opción de librerías, le dan clic derecho y le dicen
add library. Le voy a agregar una librería y esa librería tiene que ser en este caso o el del Postgres SQL, acá está, el driver del Postgres SQL del JDBC, o si voy a trabajar con el MySQL, acá está el del MySQL. ¿Sí? Son dos drivers totalmente diferentes. Uno evidentemente es para el MySQL y el otro es para el PostgreSQL. Entonces, dependiendo del motor con el cual ustedes van a trabajar, tienen que agregar la librería o descargarse el JDBC en forma independiente y le dicen add jar, que sería agregar el jar para el Postgres o para el MySQL. Al final estamos hablando de la misma librería, solamente que la que descargas de la página puede ser una versión más actualizada si es que de repente ocurre una actualización. Si es que no existen actualizaciones, es la misma, es una versión estándar. Entonces, el segundo parámetro que habla del controlador justamente te está indicando eso. El tercer parámetro de conexión sería el nombre de la base de datos a la cual uno se va a conectar. En este caso, ustedes lo que tienen que hacer, señores, es verificar cómo se llama la base de datos que ustedes se crearon en su motor. En este caso, estas son mis bases de datos correspondientes que yo tengo creado, y el que yo creé para trabajar con ustedes se llama Laboratorio PRG3-2020. Entonces, lo que yo debo de hacer es copiar el nombre de la base y en esta posición tengo que actualizar ese dato. Ustedes deben de cuidar el índice nada más. Este sería índice 1, índice 1, índice 2 o posición 2, como quieran llamarlo. El 3 sería este que acabo de actualizar. La posición 4, usuario de la base de datos que se va a estar conectando. En este caso yo utilizo el administrador, el Postgres en sí. Yo no creé ningún usuario de base de datos. Directo estoy utilizando el admin del Postgres. Entonces, por ende, mi usuario es Postgres. La clave que utiliza este administrador para poder gestionar la conexión, en este caso, en mi clave es 1. Ustedes aquí tienen que poner evidentemente la clave que ustedes utilizaron para que utilizaron en el momento de la instalación en sí. Después viene el puerto por defecto. Si es que no utilizan el puerto por defecto, tienen que ponerle aquí el número de puerto. Y por último, señores, el host. Si es en un ambiente local, le ponen localhost. ¿Qué significa un ambiente local? Si es que en esta misma PC ustedes tienen instalado el motor de base de datos. Si en este caso estamos trabajando, creo que la mayoría o el 100% va a tener que poner también localhost, ¿verdad? Porque si no pongo localhost, lo que yo tengo que ponerle es la dirección en donde se encuentra instalada mi motor de base de datos, que posiblemente sea en algún servidor. Entonces aquí ya tendría que ir el número de IP de ese servidor. Entonces esos son los datos para lo que sería la gestión de conexión en sí. Repito, señores, ustedes lo que van a tener que hacer es cuando agregan el archivo, lo primero le va a pedir es actualizar el nombre del paquete, y luego ustedes se posicionan en este punto y van verificando. Este dato es un dato estándar. Este dato es un dato estándar. El controlador es estándar. Ustedes tienen que modificar a partir del nombre de la base de datos. Entonces, el nombre que ustedes van a poner aquí va a ser el nombre con el que ustedes declararon su base de datos. Lo mismo pasa con el usuario. Si ustedes crearon usuarios de motores de base de datos y quieren utilizar dichos usuarios, bueno, este es el lugar donde deben de modificar. Si no,
posiblemente tengan el mismo caso que el mío. Ahora yo utilizo el del Postgres nada más. Luego la contraseña, el puerto y aquí localhost si es un ambiente local. Si el ambiente no es local, repito, lo que deben de conocer es el número de IP de dicho servidor para que ustedes puedan indicarlo aquí. Después no tienen que hacer ninguna alteración. Estos son sintaxis necesarias y estos son los getter para poder recuperar los valores que están aquí arriba. Escucho. Sí, y por eso les decía al inicio, este es el primer archivo en donde yo estoy seteando los valores de parámetros, pero en donde se gestiona la conexión es aquí en la clase conexión. Entonces dentro de la clase conexión es donde yo aquí en esta línea justamente donde estoy marcando, yo acá le seteo. Si yo acá le pongo tipo de motor con el cual te vas a conectar PostgreSQL, él lo que va a hacer es va a venir hasta este archivo y va a recuperar el 100% de los datos que fueron asignados para trabajar con el PostgreSQL. Sin embargo, si yo aquí en vez de Postgres le pongo MySQL, entonces va a llegar hasta este archivo, pero va a llegar hasta esta línea. Entonces va a recuperar todos los datos que tengan relación con esa opción, con el MySQL. Entonces son dos, o sea que es una clase normal y esta es un tipo de motor, una clase tipo enum que están trabajando en conjunto. Y lo que yo voy a tener que hacer aquí es en este punto indicarle con qué motor yo voy a trabajar. Si quiero trabajar con el MySQL, pues bien, dejo el de MySQL o selecciono. Y en este caso yo quiero trabajar con el del Postgres. Entonces solamente va a ser este el cambio el que ustedes van a tener que realizar para poder testear, por ejemplo, si su aplicación funciona tanto para el Postgres y también funciona para el MySQL. Es decir, el único cambio que deberían de hacer es este cambio de parámetro. Después, si seguimos las normas que vamos a estar estudiando, los cambios que se van a tener que realizar van a ser mínimos. No deberían de ni siquiera haber cambios. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, entonces, ¿alguna otra consulta? ¿Alguien más que tenga alguna duda en este punto? Perfecto. Bueno, entonces, ahora sí, ya que mencionamos el uso de que le vamos a dar a este tipo de motor y que solamente vamos a modificar estos datos según nuestra necesidad, más nada, entonces ya cerramos este archivo y ya nos centramos ya en esta clase que le denominamos conexión. Esta clase que le denominamos conexión es una clase que tiene ya las acciones necesarias para gestionar una conexión, para cerrar esa conexión, para poder controlar las transacciones de índole SQL, para poder verificar que la conexión no sea nula. Es decir, tiene algunas acciones ya preestablecidas, codificadas, que ustedes evidentemente no es necesario que lo vuelvan a codificar. O sea, la idea es ya establecer algo concreto y luego entender las acciones, comprender. Si queremos mejorar, podemos mejorar, ¿verdad? Pero no es necesario volver a codificar de cero. Vamos a darle prioridad a otras acciones que vienen a continuación. Por eso es que esto ya está totalmente codificado y ahora lo que vamos a hacer es vamos a tratar de que se entienda. Fíjense que no es una clase que tiene muchas acciones en sí. No tiene gran cantidad de métodos. Ahí estoy minimizando, esto voy a eliminar, no sé qué será eso. Bueno, y tiene, 1, 2, 3, 4 y 5 métodos nada más establecidos, ¿verdad? Y cada uno de estos métodos evidentemente tienen líneas de código y eso es lo que vamos a tratar de que se quede bien claro. Primeramente empezamos aquí. Acá nosotros estamos encontrando nuevamente una acción de tipo enum. Había dicho que los enum son datos especiales en Java. Es un tipo de datos especial
que son utilizados cuando se van a asignar valores constantes. Entonces, este TR, este objeto TR que es de tipo enum, va a tener tres acciones que van a poder ser utilizadas. Puede ser la de iniciar, la de confirmar y la de cancelar. ¿Qué yo gano cuando estoy trabajando con un enum? Estoy encapsulando las posibles opciones que se van a poder seleccionar, no codificar, no alterar. Solamente yo puedo utilizar nada más lo que ya fueron declarados. Entonces es una lista de valores constantes, en otras palabras. Entonces yo estoy diciendo aquí, estoy creando un enum y este enum va a tener tres posibles acciones: la de iniciar, la de confirmar y la de cancelar. Este enum yo voy a estar utilizando para trabajar con las transacciones SQL. ¿Qué serían las transacciones SQL? Son aquellas acciones que alteran datos dentro de una tabla de un motor de base de datos específicos. ¿Cuáles son aquellas acciones que alteran datos? La acción del insert altera datos, evidentemente. La acción del update, evidentemente, altera datos. Y por último, la acción del delete. Entonces, esas tres acciones son acciones que tienen que ver directamente con datos y modifican dichos datos de una tabla o de un conjunto de tablas. Entonces, cuando se va a realizar este tipo de acciones desde un software al motor de base de datos, lo más recomendable y lo más seguro es encapsularlas en las transacciones SQL. Para dicha acción, acá yo estoy teniendo un método que se llama transacción justamente, y se fijan que este método está recibiendo como parámetro, ¿qué está recibiendo? Está recibiendo el enum correspondiente que estoy declarando aquí. Aquí estoy declarando y aquí estoy usando. Entonces, si yo despliego este método, voy a encontrarme con esta línea de código, o estas líneas de código, mejor dicho. Entonces, lo primero que encuentro es un switcheo. Como esto es una lista de posibles datos, es una lista de valores constantes, yo eso lo puedo poner dentro de un switch. Y fíjense, el case está en iniciar, el case puede ser el de confirmar, o el case puede ser el de cancelar. O sea que sería o acción 1 o acción 2 o acción 3. Tres posibles casos hay aquí: o entrar en este caso, o entrar en este caso, o entrar en este caso. Entonces eso es lo que estamos primeramente visualizando en este switch. Si entramos en el iniciar, ¿qué es lo primero que va a hacer? Esta es una línea de sintaxis que lo que hace es, primeramente, esta línea trabaja con la clase conexión, que está un poco más arriba, que dentro de un rato ya voy a explicar. Que lo que va a hacer es, si es que existen demasiadas transacciones en conjunto en el mismo momento, él va a ponerlo en cola. O sea, va a evitar que las transacciones se ejecuten todas en el mismo momento, porque eso también va a generar un error, sino que va a haber un orden de llegada, ¿verdad? Entonces, esto es lo que realiza esta primera, en realidad este es una sola línea, solamente que yo bajé ahí para que se visualice mejor en algún momento. Y contra la clase conexión, el set auto commit false lo que hace es deshabilitar la propiedad que tiene el motor de base de datos, porque todos los motores de base de datos por defecto ya traen ya esta propiedad habilitada, que es el commit, ¿verdad? Entonces, el commit es sinónimo de confirmar transacción, y el rollback que ustedes están viendo aquí es sinónimo de cancelar dicha transacción. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, cuando se le dice se va a iniciar una transacción, es decirle o indicarle que en este momento es el software
el que, o es nuestro software, es el que se va a encargar de verificar si la operación fue exitosa. El que va a ser commit, y si la operación fue errónea va a ser rollback. Y después de haber hecho o commit o rollback, le vuelve a habilitar la propiedad para que sea el motor de base de datos el que continúe su control, vamos a decirle, ¿verdad? Porque en realidad las transacciones lo que hace es justamente eso, controlar. Si hay algún error, automáticamente se tiene que cancelar dicha operación, dicha transacción. Entonces, cuando se cancela, se le invoca al método rollback, y cuando se confirma, se le invoca al commit. Entonces, lo primero que se hace, repito, es indicarle de que en este momento va a ser nuestro software el que se va a encargar de realizar esa verificación y esa confirmación o esa anulación o el rollback correspondiente. Por eso es que el caso confirmar, lo primero que hace es comitea y luego vuelve a habilitar la propiedad. Y cuando se le invoca al cancelar, realiza el rollback y nuevamente vuelve a habilitar el autocommit a true. Independientemente sea por confirmar o sea por cancelar, él lo que debe de hacer es siempre habilitar nuevamente la transacción. ¿Por qué? Porque si esta transacción se queda deshabilitada, ningún otro dato va a poder ingresar a la tabla correspondiente, porque el autocommit false lo que hace es esperar a que exista un commit o esperar a que exista un rollback. Entonces es una propiedad que se deshabilita y que evidentemente después se tiene que volver a habilitar. ¿Se entendió el contexto, señores, de las transacciones, del manejo de transacciones? Este manejo de transacciones es más que recomendado utilizar cuando existen manejos de múltiples datos, de múltiples tablas. Ahora mismo, el día de hoy, por ejemplo, nosotros vamos a estar trabajando con una tabla nada más, ¿verdad? Una tabla que ni siquiera tiene clave foránea, ¿verdad? Entonces, pero igual ya vamos a trabajar con las transacciones para que nosotros vayamos absorbiendo buenos ámbitos de desarrollo, ¿verdad? Pero después, cuando empecemos a trabajar con varias tablas, ahí se van a dar cuenta que la transacción es fundamental, porque cuando se trabaja con varias tablas, normalmente existen varios procesos. Pueden existir una inserción. Por ejemplo, ustedes tienen el famoso su ejemplo del diagrama de entidad de relación, creo que era el de la factura de un producto, si mal no recuerdo. Sí, los ítems que se van a adquirir dentro de una factura, algo así creo que era el que ustedes prepararon como tema. Entonces, justamente en ese proceso es fundamental controlar las transacciones, porque ustedes tienen que pensar de que cuando van a realizar ese proceso no es solamente una inserción de un dato. En ese momento hay como 4 tablas que interactúan entre sí. Entonces, sobre cada tabla se tiene que realizar una acción. Posiblemente van a haber una inserción de datos para la tabla padre 1. Posiblemente va a haber una inserción de datos para el detalle, pero después tiene que haber una actualización de datos de los ítems, ¿verdad? Si yo estoy diciendo que yo estoy vendiendo una cantidad X de un producto o de un ítem, evidentemente eso tengo que actualizar en su stock. Entonces ahí estamos hablando de que van a haber una actualización de stock. Entonces estamos diciendo de que van a haber varias operaciones en el mismo momento. Entonces todas esas operaciones tienen que estar encapsuladas en una sola transacción. Y si existe un error dentro de esa transacción, bueno, entonces yo tengo que saber qué hacer. O deshago toda la acción o le aviso al usuario de que tal ítem, por ejemplo, no se pudo guardar o algo por el estilo.
Pero en ese tipo de operaciones es donde más se tiene que utilizar la transacción. Entonces, esta clase de conexión ya viene preparada para que ustedes puedan trabajar con la conexión, con la transacción SQL. Dentro del método constructor, lo que van a encontrar, señores, es una verificación. Si la conexión es nula, la conexión es una variable de tipo connection. Connection es la clase que se encarga realmente de encapsular la referencia de la conexión al motor de base de datos. Esta es la clase que va a ser, vamos a decirle, el puente que vamos a estar utilizando para poder llegar desde nuestro software hasta nuestro motor de base de datos y viceversa. Entonces, lo primero que se verifica es si la conexión es null. Entonces, en ese momento se le invoca al método establecer conexión. Si esto es null, quiere decir que todavía no se realizó ninguna conexión. Pero si esto es diferente que null, quiere decir que ya se realizó la conexión. Por ende, yo ya no tengo que volver a realizar la conexión, para evitar que se cree varios new en forma innecesaria. O sea, que se establezca varias conexiones en forma innecesaria. Porque si yo no controlo esto, todos los motores de base de datos tienen por defecto un límite de conexiones. Y si por ejemplo tu pantalla, tu software tiene 100 ventanas y las 100 ventanas realizan una conexión, eso en algún momento le va a patear, o sea, tu motor de base de datos le va a chutar a tu conexión, porque posiblemente va a llegar al límite de conexión. Eso se configura evidentemente, ¿verdad? Pero no pueden haber varias conexiones o múltiples conexiones desde el mismo software, porque todas las ventanas por lo general consumen datos de la misma conexión. Entonces no hace falta estar estableciendo por cada ventana una nueva conexión, sino que lo que se tiene que hacer es se tiene que repartir nada más la conexión. Se realiza una sola vez y luego se queda disponible esa conexión. Entonces eso es lo que estamos verificando aquí. Si es que es nula, quiere decir que todavía no se estableció la conexión, por ende se le invoca al método establecer conexión. Y aquí justamente el parámetro que este método está pidiendo es que se le indique a qué tipo de motor de base de datos se va a conectar. Lo que estábamos mencionando hace un rato. Si nosotros nos vamos a conectar al PostgreSQL, pues bien, acá elegir la opción PostgreSQL. Sin embargo, si nos vamos a conectar al MySQL, evidentemente también acá tenemos que cambiarle el parámetro. Y este método establecer conexión es el que realmente gestiona la conexión. Aquí lo que estamos haciendo es estamos armando una cadena. Esta cadena está compuesta por esta sintaxis, que es una sintaxis estándar. Todo lo que vemos aquí es totalmente estándar. Lo único que ustedes tienen que cambiar en algún momento es esto, si es que quieren probar a otro motor de base de datos. Esto queda totalmente tal cual está, ¿verdad? No es necesario modificar. Entonces se concatena el tipo de motor con el cual voy a trabajar, más el host, si va a ser local o si va a ser algún servidor, más el nombre de la base de datos. Entonces esto va a quedar, el valor se va a armar aquí en esta variable, y luego la clase class4name lo que va a hacer es va a verificar que el controlador forme parte de nuestro proyecto. ¿Qué significa esto? Si yo me fijo ahora mismo en libraries, yo ahora mismo tengo el JDK y tengo el Glassfish, pero yo ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que voy a trabajar con un motor de tipo PostgreSQL. Entonces, lo que les estaba mencionando hace rato, yo tengo que descargarme o tengo que utilizar la librería en donde está todos los códigos todos los códigos creados para gestionar esa conexión. Yo acá no estoy inventando absolutamente nada. Yo acá lo único que estoy haciendo es le estoy pasando los parámetros de conexión. Y las clases
correspondiente aquí, el class for name, va a verificar primeramente si ya se encuentra la librería. Si ya se encuentra esta clase driver manager get connection, esta es la que tiene dentro suyo toda la sintaxis necesaria para gestionar la conexión con estos datos que nosotros le estamos seteando. Lo único que nosotros hacemos es utilizar las clases y los métodos que sabemos que debemos de utilizar, y le estamos pasando los datos que según nuestro criterio son los datos correctos para poder gestionar la conexión o para poder establecer la conexión. Si yo evidentemente le paso datos erróneos, la conexión va a ser nula, no se va a poder conectar al motor de base de datos. Pero si le paso los datos correctos, evidentemente la conexión va a ser exitosa. Entonces, esto que estoy haciendo acá es lo que va a verificar que aquí exista la librería. Como aquí yo no le agregué todavía la librería, acá me va a lanzar una excepción y me va a decir que no se encuentra el controlador dentro del proyecto. Si esto pasa en forma exitosa, si yo ya le agrego la librería aquí, lo siguiente que va a hacer es va a gestionar la conexión con los datos que yo le estaba seteando. Si los datos son correctos, se va a crear un canal de comunicación entre mi software y mi motor de base de datos, y ese canal de comunicación se le va a asignar, esto es una asignación, se le va a estar asignando a esta variable conexión. Por eso es que más abajo se verifica si la variable conexión en este nivel significa, si es nula, quiere decir que la conexión no fue establecida, los parámetros de conexión no son válidos. Sin embargo, si son diferentes que null, quiere decir que ya se estableció la conexión. Aquí abajo luego dejé un system out print justamente para que se pueda imprimir el mensaje correspondiente. Si hay algún error, por aquí si existe algún error, esto va a entrar en el catch. Luego del catch se va a capturar cuál es el error y aquí también se va a imprimir eso. Puede ser entonces, cuando se llega a esta línea 38, puede mostrar este mensaje, puede mostrar este mensaje o puede mostrar este mensaje. Cualquiera de los tres mensajes puede mostrar. Si se fijan nuevamente, esta variable conexión es la misma que se está usando acá en la transacción. ¿Por qué? Porque dijimos que estas transacciones tienen que ver directamente contra los datos de una tabla, de un motor de base de datos. Y entonces, para poder llegar a realizar esas modificaciones de datos, sea inserción, sea modificación o sea eliminación, sí o sí se tiene que hacer a través de un puente, a través de un canal de comunicación. Y ese canal de comunicación es justamente la que se establece aquí. Si esta línea de código no existiera, evidentemente aquí no va a poder gestionarse la conexión al motor de base de datos. Y este método que está aquí abajo que dice obtener conexión, lo que está haciendo es nuevamente está verificando nada más si es que la conexión es nula o si es que ya se cerró en algún momento la conexión, se vuelve a establecer nada más. También tengo un método denominado aquí abajo cerrar conexión, que es justamente yo estoy utilizando si es que yo en algún momento utilizo ya utilicé todas las operaciones y no quiero dejar abierto la conexión porque nadie más va a utilizar, entonces le invoco al método cerrar conexión y lo que hace es le invoca a conexión.close, cierra esa conexión. Por eso es que el método obtener conexión verifica siempre que sea, si es nulo o si fue cerrada, vuelve a establecer la conexión. Si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, automáticamente se retorna la referencia de tu objeto conexión. Y bien, entonces esos son los métodos o esas son las acciones que va a realizar esta clase. ¿Se entendió, señores? Sí. Bien, entonces vamos a probar cómo probamos eso y cómo comprobamos el tema del error. Esto yo ahora mismo ya voy a ejecutar y voy a modificar primeramente algo
yo mi motor de base de datos ya les mostré que a mi tipo de motor yo ya le puse ya los datos correspondientes y voy a alterar mi contraseña. Ahora voy a poner 123, pero evidentemente esa contraseña es una contraseña inválida. Para poder probar esto yo tengo que poder ejecutar la clase conexión. Entonces, para poder ejecutar una clase en Java yo necesito sí o sí tener una clase que contenga el método main. Entonces directamente, a ver, yo no tengo acá tengo un paquete de test. Entonces voy a crearme una clase Java que contenga el método main. Y bueno, entonces dentro del método main, que es el que va a poder o nos va a permitir que se pueda ejecutar esta clase, voy a poner la sintaxis para que se pueda establecer la conexión. Entonces, ¿cómo se establece la conexión? Instanciando la clase conexión. Entonces, la clase se llama conexión, una variable, nueva conexión. Como esto está en el método constructor, automáticamente al hacer new, esto ya se tiene que ejecutar. Entonces, ahora voy a hacer clic derecho y voy a ejecutar. Y en mi salida ya me tiene que aparecer ya un mensaje. Acá en mi output ya me va a aparecer un mensaje si la conexión fue establecida en forma exitosa o si hay un error de conexión. Y fíjense que me dice error durante la conexión a la base de datos y me indica org.postgres.driver. ¿Qué significa eso? Que cayó en esta línea. Esta línea fue la que generó esa excepción. ¿Por qué? Porque lo que les dije hace rato, son dos programas totalmente independientes, entonces yo necesito sí o sí un nexo entre uno y otro. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, en libraries, es descargarme o agregar a mi proyecto la librería que contenga las clases necesarias para el PostgreSQL. Acá está, PostgreSQL, agrego el library, vuelvo a esperar a que se termine mi compilación. Ahí ya se terminó, le doy clic derecho y nuevamente le doy run file. Y ahora me dice que el intento de la base de datos, o sea, el intento de la conexión falló. ¿Por qué en este caso falló? Porque mi código está mal, o sea, mi clave está mal. Yo autogestiono ese error y ahora vuelvo a, altero los datos, pongo los datos correctos y vuelvo a ejecutar. Y ahora me dice, el mensaje ya me dice conexión establecida. En este momento, señores, ustedes ya tienen la certeza de que ya tienen ya un canal de comunicación directo. ¿A qué motor de base de datos? Al motor Postgres, y están llegando directo a esta base de datos, al laboratorio PRG3-2020. Entonces, en otras palabras, mi software en sí está directamente ligado a esta base de datos, no a las otras bases de datos. Evidentemente estamos hablando de que es una base de datos. Entonces ahora sí yo ya puedo trabajar con la sintaxis para poder realizar la inserción, la modificación, la eliminación y las consultas correspondientes, porque yo ya tengo ya el canal de comunicación. Bien, ¿alguna consulta hasta este punto, señores? Este es el nombre de la variable nada más. Conexión es la clase. Acá está la clase conexión. Y este vos le puedes poner, este es el nombre que vos le das a cualquier variable. Y tenés que ponerle el nombre de tu paquete correcto acá arriba.
Ahí le tenés que poner el nombre de base si es que tu paquete se llama base. Y uno de los datos de tu, de tu tipo de motor, o sea, tenés que ver el nombre de tu base de datos, tenés que ver el usuario, tu, y Postgres es si es que no modificaste vos. Postgres por defecto es el usuario administrador. Después tu clave, yo le había puesto 1 y ese 1 ese es la clave de tu usuario. Ese tenés que ponerle la clave de así mismo, exactamente. Después ya viene tu puerto y tu localhost. Claro, o sea, ese es un punto importante que la compañera mencionó. Acá tenemos que tener en cuenta de que hay diferencia entre minúscula y mayúscula. Entonces, si nosotros le ponemos con mayúscula y después todo con minúscula, entonces evidentemente eso tenemos que respetar al 100% aquí. Sí, excelente. Por lo general al inicio siempre es un error de sintaxis y siempre es error de sintaxis lo más común que nos sucede. Por más que ya tengamos experiencia, se nos pasa una S, se nos pasa una letra, se nos pasa. Y claro, o sea, a mí me sucede normalmente a veces que yo me pierdo en tratar de encontrar los errores más difíciles y tratar de volver a codificar toda, inclusive varias veces me tocó hacer eso y luego percatarme de que era una S o era un espacio, era una, no sé, era un puerto, número de puerto, era mi error. Y son errores tan obvios que muchas veces lo hacemos pasar y pensamos que nuestro error es grave. Por eso es que cuando empezamos a tener los errores siempre lo más recomendable es empezar con lo más lógico. Por más que parezca tan obvio, siempre es importante volver a chequear nomás. ¿Será que escribí bien? Y chequear nomás si escribiste bien. Si ya confirmaste que escribiste bien, bueno, pasas al siguiente. Haces un descarte, te va descartando. Eso ya les comento ya por experiencia que es lo mejor. Bien, continuamos. ¿Me siguen escuchando? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ya tenemos, señores? Ya tenemos establecido nuestro canal de comunicación. Ahora sí ya tenemos que venir hasta este paquete denominado DAO Implement. Esto voy a cerrar todo porque me va a generar mucha basura acá, mucho espacio. Y aquí sí ya centrarnos, ¿sí?, en la codificación. De ahora en más prácticamente todos los códigos que vamos a estar escribiendo van a ser en la clase DAO Implement. Una vez que nosotros cerremos todas las acciones de estas clases, lo siguiente que ya va a hacer es trabajar con el controlador y la vista. Y ahí ya vamos a avanzar mucho más rápido, ¿verdad? Porque ya este es como el núcleo de nuestro desarrollo. Si esto lo absorbemos bien, después para lo demás para ustedes ya va a ser mucho más sencillo. Bien, entonces
Aquí lo primero que yo tengo que hacer es las declaraciones de las clases que voy a estar utilizando. Porque hasta el momento yo tengo ya una clase que es la de la conexión, pero esa clase va a gestionar la conexión nada más, es el canal de comunicación. Pero existen otras clases que son las encargadas de poder transportar los datos, ¿sí? Por decirlo así, las clases encargadas de realizar las acciones en sí. Entonces, primeramente, siempre siguiendo nuestros conceptos de encapsulamiento, ¿verdad? Todas tienen que ser privadas. Voy a tener que trabajar con una clase denominada Prepare Statement, que es una clase del paquete java.sql. ¿Por qué java.sql? Porque las operaciones que se van a realizar mediante mediante la clase Prepare Statement justamente van a ser de índole SQL. Entonces le voy a poner directamente PS para no volver a escribir todo. Eso ya es algo propio nada más. Si ustedes le quieren mantener en PS, ya lo mantienen. Si le quieren cambiar el nombre, recuerden que el nombre de las variables son justamente eso, nombres que ustedes le van a dar. Menú sistema DAO implement, el de menú sistema. Entonces tenemos el prepare statement. Después vamos a tener el del result set, que es también otra que vamos a estar utilizando, también es de tipo java.sql. Le pongo rs. Luego voy a necesitar trabajar evidentemente con la clase conexión. Entonces voy a declarar aquí conexión y la variable. Le puedo poner C así para conexión, o si de repente quieren más específico le pueden escribir así conexión. Eso ya no altera el resultado. Después también voy a necesitar trabajar con unas variables de tipo string. Y esta voy a necesitar armar el SQL y una variable de aviso le voy a poner .com. Entonces por el momento me quedo con estas declaraciones. Esto que yo estoy escribiendo no hace falta que lo vuelvan a escribir, porque yo este proyecto voy a comentar, o sea, voy a compartir con ustedes y ya van a tener. Si tienen alguna consulta mientras voy tipeando, por favor, adelante, señores. Yo voy dejando un poco comentarios para que ustedes no se pierdan después cuando empiecen a mirar el video y tengan una ayuda a memoria ahí en el momento. Evidentemente esto es... Sí. Estas variables prácticamente van a estar en todas. Exactamente.
tendrías que crearte una clase e heredar de esa clase, pero pasa que esto nomás lo que va a ser común, y después todo lo que vamos a codificar abajo vas a darte cuenta de que se van a modificar, en todos los casos se van a modificar. Entonces vamos a decirle que no compensa tanto crear una base para tener las declaraciones nomás. Si es el uso, si es una acción específica, sí compensa, pero en este caso pues es declarar nomás. Son diferentes situaciones. No sé si se entiende. Bien. Entonces ahí ya dejé documentado más o menos esto. Y lo siguiente que ya tenemos que hacer es gestionar la conexión. Entonces, para gestionar la conexión directamente creamos el método constructor de nuestra clase DAO Implement. Y dentro del método constructor ya utilizamos la variable conexión e instanciamos la misma. Nosotros aquí solamente tenemos que instanciar, más nada. Recuerden que todo se gestiona dentro de la clase de conexión. Bien, una vez que hayamos instanciado, evidentemente aquí nosotros ya sabemos que la clase de conexión ya gestiona la conexión, y si hubo una conexión exitosa yo ya tengo disponible esa conexión. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es preparar la sintaxis correspondiente para poder realizar la acción de agregar registro. Entonces esto es la línea por defecto, la sintaxis por defecto que te agrega. Evidentemente esto tiene que estar reemplazado por un retorno correspondiente. Por el momento le pongo falso, y aquí empezar a codificar. Entonces lo primero que nosotros tenemos que respetar y asumir como un hábito es que ya tenemos que iniciar la transacción SQL. Entonces para poder iniciar la transacción SQL ya utilizamos la clase conexión o la variable de conexión, punto, y ya le invocamos al método transacción. Entonces a mí ya por defecto ya me puso ya conexión.tr, iniciar es una de las acciones. Yo tengo iniciar, tengo confirmar y tengo cancelar. Entonces en este caso lo primero que tenemos que hacer es siempre invocarle al iniciar. Entonces esto está bien. Una vez que se haya iniciado la transacción, lo siguiente es preparar la sintaxis correspondiente al query. Entonces ahí voy a utilizar la variable de tipo SQL, o sea la variable string, y ya puedo codificar toda la sintaxis del insert. Para optimizar nuestro tiempo, lo que podemos hacer es irnos hasta el motor de base de datos, llegar hasta la tabla correspondiente. En este caso estoy haciendo el de menú sistema, hacer clic derecho, script, y decirle al administrador que me prepare la sintaxis que va a ser de tipo script. La sintaxis script de tipo insert. Entonces lo que yo tengo acá es ya preparado la sintaxis correspondiente. Entonces lo que yo debo de saber es que yo a todas mis tablas le agregué el ID, y este ID siempre es autoincremental. Entonces por ende, como esto ya va a gestionar el motor de base de datos, yo no necesito pasarle por software. Entonces yo ya le puedo borrar esta columna y borrar este parámetro. Aquí es muy importante que ustedes cuiden la sintaxis. ¿Sí? Aquí hay un error de sintaxis y evidentemente ya va a dar un error. Entonces, columna de script, coma, columna comentario. Son dos columnas. Por ende, en el campo o en el bloque de los valores tiene que quedar dos signos de interrogación. Los signos de interrogación son símbolos de los parámetros que se le van a pasar a las columnas. Entonces quiere decir que este parámetro está apuntando a esta columna.
este parámetro está apuntando a esta columna. Entonces, si hay dos columnas aquí, evidentemente acá tiene que haber dos parámetros. Si hubiesen acá 3, acá tendría que ser 3. Si por algún motivo yo dejo de esta manera, me va a dar un error porque hay más cantidad de parámetros que columnas. O viceversa, si yo por ejemplo acá tuviese cualquier columna, evidentemente no existe esa columna, lo estoy creando y lo voy a borrar dentro de un rato. En este caso el ejemplo nos da 3 columnas y acá nos da 2 parámetros. También nos va a dar error porque tiene que ser siempre misma cantidad de columnas, misma cantidad de parámetros. Entonces ese es el primer gran reglamento que ustedes tienen que seguir acá en este punto: cuidar la sintaxis correspondiente. Y el cuidar la sintaxis implica los nombres de la tabla, los nombres de las columnas y los parámetros que tienen que representar a cada columna. Entonces, siguiendo ese reglamento, ustedes directamente copian ese query que está ahí preparado, vienen y lo pegan aquí. ¿Tienen una consulta sobre este punto particular, señores? Bien, entonces el siguiente paso, vamos a documentar esto sería como el paso 1. Y el paso 1 tiene una regla de juego. Que sería vamos a poner bien claro la pantalla. Tener mucho cuidado en el momento de la creación de la sintaxis SQL. Vamos a ponerlo acá nomás. Nombre de tabla. Nombre de columnas y cantidad de parámetros, por si no se ubican cuando me refiero a parámetros. Ahí le voy a dejar que me refiero a esto: cantidad de parámetros versus cantidad de columnas. Bien, con eso creo que nos va a servir mucho cuando vuelvan a mirar esto en algún momento y quieran hacer un refresh, ¿sí? Este sería el paso número 1: preparar el query SQL y el cuidado que tienen que tener. Si ustedes respetan esto, prácticamente aquí ya están ahorrando muchos dolores de cabeza, porque normalmente tenemos errores de sintaxis. O normalmente tenemos errores de cantidad de columnas versus cantidad de parámetros. Bien, vamos al paso 2. El paso 2 es preparar el envío de
parámetros a través de la clase ahí está. Dijimos que el prepare statement son para trabajar con las acciones de índole SQL. Entonces acá yo estoy preparando el query, pero acá justamente yo estoy indicando de que esto representa a dos valores que tienen que ser enviados, porque este primer parámetro apunta a descripción y este segundo parámetro apunta a la columna comentario. Entonces aquí lo que tengo que hacer es trabajar con ese preparado. Entonces va a ser ps, porque es el prepare statement, es igual a la clase conexión o la variable conexión punto, tengo que llegar al método que dice obtener conexión. Recuerden que ese método de obtener conexión lo que me va a devolver es la referencia de la conexión. Y acá le pongo punto, le invoco al método prepare statement, este que está acá. Mi teclado nomás estuvo jodiendo. Entonces le invoco al método prepare statement y automáticamente él acá ya les exige ya el string de índole SQL. Entonces acá ustedes ven que esto es una sobrecarga, nosotros utilizamos este primero nada más ahora, y automáticamente al agregar el prepare statement nos da un pequeño errorcito. Ahora ese error, si ustedes se fijan, al darle un clic normal les dice que tenemos que encerrar en un bloque, en una línea, o encerrar el bloque try caps. ¿Qué significa esto? Los try caps es el concepto que Java utiliza para el manejo de excepciones. Entonces si yo utilizo esta primera opción, lo que va a hacer es me agrega el try y me encapsula dentro del try la línea en donde posiblemente va a ocurrir un error. Si yo utilizo la otra opción, al ponerle el bloque, lo que va a suceder es que va a poner en la primera línea del método, donde empieza a codificarse el método, ya te va a poner el try. Quiere decir que todo esto que está acá está encapsulado, a pesar de que aquí nada más podría haber error, igual él aquí ya lo pone. Entonces con esto que ganamos, con esto evitamos tener varios bloques try caps, Lo que posiblemente vamos a tener es un bloque multicaps, que sería varios caps aquí abajo, un solo try pero varios caps. Entonces el bloque try caps es el manejo de excepciones que utiliza el lenguaje Java. ¿Qué serían las excepciones? Serían los posibles errores que se pueden generar durante la ejecución de nuestro software. ¿Por qué acá ya nos puso SQL exception? Porque los posibles errores que se podrían generar aquí son de tipo SQL. ¿Él cómo sabe que son de tipo SQL? Porque la clase que yo estoy utilizando es la clase prepare statement. Aquí no hay inteligencia artificial, aquí es simplemente lógica. Si vos estás utilizando una clase prepare statement es porque vas a hacer operaciones de tipo SQL. Al utilizar la clase prepare statement, evidentemente el lenguaje te va a decir encapsular ya dentro de un bloque try catch, para que cuando ocurra un error, este error sea controlado, porque si no es controlado va a generar que el programa se cuelgue. Si aparece un null, por ejemplo, la operación generó un error y yo no controlo ese error, evidentemente ese null va a hacer que tu programa quede congelado. Ocurrió un error y si vos no controlas ese error, quiere decir que en algún momento se va a colgar tu programa y el usuario no va a saber qué pasó. La pantalla se quedó congelada nomás ahí. Entonces eso es lo que nosotros no debemos de permitir.
Si ocurre un error, en el CAPS se captura ese error y acá lo que nosotros tenemos que hacer es de alguna manera poder interpretar, o sea, poder avisarle a tu software de que hay un error, de tal manera que el software con ese error pueda decirle al usuario: operación no pudo ser finalizada, ocurrió un error durante la inserción, ocurrió un error durante la modificación, ocurrió un error durante la captura de datos. Pero de alguna u otra manera el software, tu software siempre tiene que tener la posibilidad de manejar los errores y dar aviso en caso de que ocurriese error. Por eso es que el try caps, cuando te exige, ya te exige. Si vos no le pones try caps, el lenguaje en sí no te va a permitir compilar. O sea, te va a permitir compilar evidentemente, pero te va a decir error, hay un error, y mientras vos no soluciones ese error, no vas a poder finalizar exitosamente. Bien, entonces aquí lo que yo tengo que hacer es, si es que llega a haber aquí algún error, entonces él ya tiene que retornar por defecto falso. Y si yo quiero encapsular algún mensaje propio, tengo la variable aviso, le puedo poner un mensaje mío. Este es el método get message. Lo que hace es te pone en idioma humano, vamos a decirle, en español te va a poner el posible error. Esto lo que te va a hacer es te va a poner en consola, pero a nosotros evidentemente no nos sirve que le ponga en consola. Bien, entonces si ocurriese algún error, tiene que venir aquí, y también acá me faltó hacer una acción. Acá inició una transacción. Si ocurre un error, por defecto la transacción se tiene que volver a cancelar. Transacción, en vez de iniciar, evidentemente no le vamos a poner ni confirmar, sino que directamente cancelar. Si ocurre un error, automáticamente se cancela esto. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto, señores? Bien, entonces el paso 2 fue ese. Vamos al paso 3. El paso 3 es el seteo de los datos, los parámetros. Parámetro 2. Dijimos que voy a trabajar con el prepare statement. Evidentemente, entonces aquí tenemos que llegar a esto. PS. Punto. Cuando hablamos de seteo de datos, recordemos un poco que nosotros llegamos a hablar ya sobre los setter y los getter. ¿Se acuerdan? Cuando es set, ¿qué tipo de acción es la que yo utilizaba para o sea, qué tipo de acción realizaba al utilizar el set? Asignar. Entonces, yo lo que estoy diciendo aquí es que yo le tengo que setear datos. Entonces, le tengo que asignar datos. ¿A quién le tengo que asignar datos? A estos dos parámetros. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es invocarle al set, y aquí hay, vamos a decirle,
unas reglas que respetar. Muy simples, muy obvias. Esta columna descripción y esta columna comentario, ¿qué tipo de datos están esperando? Entonces yo evidentemente ahora ya sé que son de tipo cadena, que son string, pero en algún momento si ustedes quieren confirmar, evidentemente ¿dónde tienen que llegar? Tienen que llegar al motor de base de datos, a la tabla correspondiente y verificar la tabla, menú sistema, la columna descript está esperando carácter y la columna comentario también está esperando datos de tipo carácter. Por ende, acá cuando se le va a setear, yo le tengo que indicar qué tipo de dato es el que se le está asignando. Entonces va a ser set, y fíjense que él tiene un set string. Este es el método que tengo que utilizar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque los datos evidentemente no siempre van a ser string. En algún momento yo puedo utilizar datos numéricos. Entonces en vez de hacer set string, tiene que ser un set int. En algún momento voy a trabajar con datos de tipo fecha. Entonces en vez de set int, voy a tener que trabajar con un date. En algún momento voy a trabajar con un datos de tipo long. Entonces ahí está set long. ¿Se entiende, señores? Dependiendo del tipo de dato que tu tabla está esperando, vos le tenés que setear. En este caso acá los dos son string, por ende acá va a ser set string. Y luego yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que indicarle el índice del parámetro. La primera posición me pide un valor numérico y me dice parameter index, que sería índice del parámetro. ¿Qué significa esto? Estos son dos columnas. Evidentemente yo ahora sé que son dos columnas y que esto empieza en posición 1 y esto en la posición 2. Pero tu software necesita que vos le indiques justamente. Y eso es lo que él acá te está pidiendo. Cuando te dice set string, te dice el primer parámetro necesito que me pongas el número del índice. Y en el segundo necesito que me pongas el valor. Entonces el índice, en este caso el 1, siempre empieza en 1. Esto es 1 y esto es 2. Entonces el parámetro 1 tiene que ver con la columna descript. Entonces aquí yo ya utilizo mi objeto de datos, que sería mi DTO. Entonces acá sería DTO.getDescript, porque el método getDescript es el que le está invocando evidentemente al valor correspondiente a la descripción. Y el siguiente parámetro sería setString también, índice 2, y acá sería DTO.getComentario. Entonces, la regla número 1 es ver tipo de dato de las columnas de la tabla para poder realizar el seteo correcto. Continúa. Y la otra regla es respetar el número, el índice. Esas dos reglas seguimos y acá no deberíamos de tener problemas. ¿Se entendió este paso 3, señores?
Bien, yo sé que a partir de ahora van a empezar a surgir las dudas, ¿verdad? Por eso es que realmente las consultas voy a estar esperando seguramente en la próxima sesión. Bien, pero continuando. Entonces, en el paso 3 tenemos que setear todos los valores. Después ya viene el paso 4. Y el paso 4 ya es, vamos a decirle, el más fácil, porque vos lo que tenés que hacer en el paso 4 es ejecutar la acción y verificar que la misma sea exitosa o no. Entonces, ¿cómo hago esa verificación? Primeramente preparo un bloque if con un else, porque podrían ser dos posibles resultados, positiva o negativa. Entonces, acá trabajo con el prepare statement, con la variable prepare statement, punto, y le invoco al método execute update. Este método que dice execute update es el método que se utiliza para poder ejecutar las acciones de manipulaciones de datos, los DML. ¿Qué acciones? El insert, el update o el delete. Entonces, en cualquiera de las tres acciones yo voy a utilizar este método execute update. Y este método execute update me tiene que retornar un valor numérico. Este valor numérico me dice que si me retorna un valor mayor que 0, significa que la operación fue exitosa. Y si el valor que me retorna es 0 o menor, evidentemente hubo un error. ¿Qué significa este valor numérico que me retorna? Significa la cantidad de registros que fueron modificados con la ejecución de este query. Es decir, si yo aquí preparo un insert y me retorna 1 al llamar a este execute update me retorna 1, quiere decir que un registro fue insertado. Si me retorna 0, quiere decir que 0 registro fue insertado. Si me retorna negativo, es que ocurrió un error. Entonces, por ende, es que en el execute update yo lo que tengo que verificar es que sea mayor que 0. Si esto es mayor que 0, quiere decir que la acción fue finalizada en forma exitosa. Entonces, al hacer esta verificación, esta ejecución y esta verificación, lo que me resta aquí es conexión punto transacción, y en vez de iniciar, esto sería confirmar. Después de confirmar, tendría que retornar true. Si esto es 0 o es menor, evidentemente acá va a tener que entrar y acá se le invoca al cancelar, y evidentemente esto retorna false. Esto, por ende, acá ya quedó obsoleto. Entonces, ese es el paso número 4, señores. Ejecutar la acción y verificar que la misma sea exitosa o no. Con esta simple verificación yo estoy diciendo, si es mayor que 0, entonces quiere decir que la acción fue positiva. Se confirma y se retorna true. Y si no, si esto no se cumplió, evidentemente se cancela y se retorna false. Solamente puede haber un return positivo, y ese return positivo es cuando yo tenga la certeza de que la acción fue realizada en forma exitosa. Si esto está en varios lugares, posiblemente hay un error en nuestra codificación. ¿Se entendió el paso número 4, señores? Bien. Y por último,
nos queda un bloque. Hay un bloque final, denominado final, un bloque final, que este bloque final es utilizado para poder finalizar una acción después de que se haya ejecutado todo esto, independiente de que esto sea exitosa o que haya entrado en una excepción. Sí o sí se va a ejecutar lo que está en el bloque final. Y en el bloque final lo que normalmente se hace es se cierra la conexión, el prepare statement también genera un espacio de memoria, entonces también se le invoca el método close, y esto me va a pedir que también le agregue un try catch aquí por si es que hubiera algún error durante el cierre de la conexión. Entonces, de esta manera, este sería el bloque final, donde cerramos todos los objetos utilizados. Esto es para que no quede espacios reservados en memoria, porque recuerden que cada vez que se hace un new hay un espacio reservado en memoria. Entonces, si yo aquí no cierro, este objeto va a mantener ese espacio, y eso en algún momento puede llegar a crearme lentitud. Entonces, de esta manera, señores, yo acá lo que estoy mostrando es ya un bloque totalmente finalizado y siguiendo buenas prácticas de desarrollo. Esto es prácticamente replicar en las demás acciones, y solamente se tiene que alterar el bloque número 1, el bloque número 3. Después prácticamente es estándar también. Por eso es que les decía que esto, al utilizar patrones de diseño, nosotros estamos estandarizando, y una vez que se entienda bien, cuando se entienda bien, lo ideal va a ser siempre reutilizar esto, poder copiar, pegar y alterar los códigos que necesitamos nomás, pero siempre sobre un entendimiento, no sobre algo memorizado nomás y después no estamos comprendiendo por qué debo de hacer eso. Entonces, habiendo dicho eso, lo que yo tengo que hacer es copiar el contenido del método agregar registro, lo voy a llevar hasta el bloque de modificar, lo voy a pegar y vamos a hacerlo junto nuevamente. Lo primero que hago es la inicialización de las transacciones. Esto queda tal cual. El siguiente punto es preparar la creación de la sintaxis. Yo ahora mismo estoy en el método de modificar, por ende esto tiene que estar alterado. Evidentemente voy a llegar hasta menú sistema, clic derecho, script, y aquí preparo el select, me adelanté, el update era script, el update. Entonces la condición yo sé bien que va a ser mientras que la pk sea igual a un valor. Entonces el id es igual a un parámetro, tiene que quedar en el word. Esto va a quedar de esta manera. Y entonces copio el update, vengo aquí al modificar registro del lado de mi software y pego esto. Entonces ahora ya he alterado el primer paso, y ahora tienen que tener en cuenta que existe un parámetro, dos parámetros y un tercer parámetro. Entonces acá acuérdense de la regla, ¿sí? Paso número 2 se mantiene el mismo, esto no se modifica en lo absoluto. El paso número 3 evidentemente tiene que estar en concordancia con lo que se modificó en el paso 1. Por ende, en el primer seteo tengo que verificar la columna de script
está en la posición 1. Posición 1 está correcto dto.getDescript. El segundo es el comentario. Esto evidentemente también está bien, pero aquí me está agregando un tercer valor que yo no tengo ese tercer valor. Por eso es que acá ya tengo que agregarle. Entonces va a ser siempre prepare statement punto, y acá tener en cuenta mi reglamento, ¿verdad? Que me decía ver el tipo de datos de la columna para poder realizar el seteo. Yo sé que mi ID trabaja con un valor de tipo numérico. Entonces, ¿esto qué va a ser? Set int, el índice, esto era 1, 2, esto va a ser 3. Y aquí, dto.getID. ¿Perdón? No, porque yo estoy haciendo set int. Y el getID me devuelve justamente un valor numérico. Los parse se utiliza cuando tenés que convertir los tipos de datos por algún motivo, pero en este caso yo justamente mi regla me dice que yo tengo que saber qué tipo de dato es para poder usar el set correspondiente. Entonces la tercera columna espera un valor numérico, entonces por ende yo ya le pongo acá set int y el dto getID ya me devuelve ya el valor numérico. Bien, entonces habiendo modificado el paso 1 y el paso 3, esto queda totalmente igual. Acá no se altera absolutamente nada. Acá lo que voy a modificar algo que va a ser error durante la modificación, y después esto queda totalmente estándar. Fíjense que lo único que van a alterar es el paso 1 y el paso 3, más nada. ¿Se entendió, señores? ¿Cómo? Claro, esto está trabajando está pensado para hacer sobre una tabla, ¿verdad? Evidentemente yo tengo que replicar eso según la cantidad de tablas que tiene tu base de datos. Por eso justamente es que en el DAO, si te fijas, tenemos 3 clases ya. Entonces todo esto tiene que estar en cada una de las clases. Bien, habiendo trabajado con el update, nos queda trabajar con el delete. Entonces ese es prácticamente el más fácil de todos. Vuelvo a copiar todo el bloque de código, me voy hasta el eliminar registro, y luego empiezo a las modificaciones. Evidentemente ustedes ya saben que el primer bloque que tiene que ser modificado es el bloque correspondiente al paso 1. Entonces en vez de update, esto tiene que ser delete from de esta tabla, y queda de esta manera. Se altera el query, esto queda tal cual. Ahora tengo que hacer el paso 3, el seteo. Esto evidentemente ya no tiene cavidad acá, ya no es necesario porque se borraron las 2 columnas. Entonces esto también tienen que ser suprimidos. Solamente tiene que quedar el correspondiente al ID, y evidentemente al borrarse las demás columnas, esto pasó a ser índice número 1. Quedó de esa manera. Y aquí sería eliminación.
Y ahí ha finalizado otra vez nuestro tercer proceso donde se tiene que controlar las transacciones, el eliminar. Entonces nos estamos dando cuenta de que si captamos bien la idea de un bloque, ya es replicarlo en forma rápida en lo siguiente, es solamente alterar dos bloques de los mismos. ¿Alguna consulta hasta este punto? Entonces, señores, ahora lo que nos queda es trabajar con los demás o con las demás acciones. Get aviso existe menú. ¿De dónde apareció este existe menú? Eso sí, seguro que sí. Este aviso tiene que retornar el método del, o sea, que la variable aviso que yo estoy usando ahí. Acá está el aviso. Si quiero ponerle también un mensaje de operación exitosa, eso también lo puedo hacer, ¿verdad? O directamente eso ya en el controlador nada más. Bien, entonces ahora pasaría a la siguiente acción, que es la de recuperar los registros. En algún momento yo voy a hacer inserciones. Voy a, por ejemplo, ahora voy a cargarlo en forma directa en un sistema. Yo tendría en este caso el menú para compras. Le puse en null. Eso sería un error si es que está en null, porque el comentario tiene que ser opcional. Ah, sí, null está en comentario. Voy a modificar eso. O si le quiero ponerle un null, directamente le tengo que ponerle un valor por defecto, ¿verdad? Pero lo ideal sería que pueda guardar valores nulos. Ahí está alterado ya eso. El comentario pues es algo opcional, no le puedes pedirle al usuario sí o sí ingresar un comentario. Este va a ser ventas, este va a ser para informes. Entonces tengo 3. Entonces mi recuperar registro lo que tiene que hacer es un select normal, script, y voy a preparar el select. Entonces ejecuto esto y en teoría mi resultado va a ser este. Entonces lo que yo tengo que poder hacer es poder procesar esta matriz de datos del lado de mi software. Le borro esto. Primeramente, lo que yo debo hacer es estos métodos, los 3 métodos, el agregar, el modificar y eliminar, trabajaban con booleanos. Entonces los retornos tenían que ser o true o false. Pero fíjense que este recuperar registro no está trabajando con booleano, está trabajando con una lista, y esa lista va a estar encapsulada con el DTO correspondiente. Entonces lo primero que yo hago es, voy a copiar, me voy a declarar la variable lista, voy a inicializar como nulo, después voy a tener que trabajar con el DTO, también lo voy a declarar como nulo. Entonces yo ya estoy, lo que yo estoy haciendo es estoy declarando nada más ya los valores que voy a necesitar sí o sí acá, porque este recuperar registro tiene que devolverme sí o sí la lista. Yo no le puedo devolver un string o no le puedo devolver un valor booleano, porque no es ese tipo de datos el que me está exigiendo. Bien, entonces después de haber declarado esto, pasaríamos ya nuevamente a trabajar con un esquema similar a este. En este caso lo siguiente que tengo que hacer es armar el select. Aquí es muy importante mencionar que
ya no se tiene que preparar la transacción, porque la transacción solamente se utiliza cuando se van a alterar los datos, y los select no alteran datos. Los select lo que hace es recuperar los datos nada más. Entonces voy a copiar el query. Voy a alterar nomás este. No sé por qué mi copiar pegar quedó perdido, parecido. Entonces directamente lo que yo voy a hacer acá es armar el select, y el select tiene que traer la columna id, coma, la columna descript y la columna comentario de la tabla en el sistema. Bien, una vez que armé el query, lo siguiente es el prepare statement. Prepare statement es igual, siempre llegando a la variable conexión, punto método obtener conexión, punto prepare statement. Automáticamente me va a estar exigiendo el prepare el try catch. Voy a encerrar en bloque try catch. Si es que hay un error, este tiene que retornar null. Si quiero ponerle al aviso error durante la mensaje. Ahí. Bien, entonces tenemos ya el paso 1, tenemos el paso 2. Ahora no tengo que verificarme si necesito el paso 3. El paso 3, si hacemos una ayuda a memoria aquí, era seteo de los parámetros. Estos parámetros, si yo me fijo en mi select, este select no está pidiendo ningún parámetro. Por ende, el paso 3 se suprime aquí. El paso 3 solamente se utiliza según nuestra necesidad. Entonces ahora directamente pasaríamos al paso número 4. Y el paso número 4 quedaría de esta manera. El rs es igual a prepare statement punto el método el execute query. Este método que está aquí, el primero que estamos viendo, es el que tenemos que utilizar. Y este método execute query lo que me está devolviendo es una clase de tipo resource.
El ResultSet es el cursor de datos, sería la clase capaz de poder procesar o poder gestionar esta matriz de datos que estoy teniendo aquí. Aquí estoy teniendo columnas y estoy teniendo filas. Entonces, el ResultSet es el que va a tener la capacidad para poder gestionar esos datos. Entonces, quedaría de esta manera el paso 4. Execute query, y el resultado de este execute query se le asigna a la variable rs. Si yo me fijo que era la variable rs, voy a encontrar que decía trabajar con los datos obtenidos de un select. Es justamente lo que estamos mencionando. Entonces, una vez hecho esto, lo siguiente sería la recuperación de datos. Porque si yo estoy ejecutando un select, es evidentemente porque necesito utilizar dichos datos. Entonces, acá lo primero que hago es verificar dentro de una condición while si el rs punto le invoco al método next, y el método next, que me va a devolver, me devuelve un valor booleano. Ese valor booleano me indica que siempre que sea true es porque existe un registro que recorrer. Si esto es falso, quiere decir o que no hay ningún registro, o que se llegó ya hasta la última posición del registro y evidentemente ya no existe otro. Entonces aquí yo lo que tengo que tener es el mecanismo para poder recuperar los datos ya, los datos de este select. Entonces, antes de nuestro while, lo que tenemos que hacer es lista es igual y creamos una lista. Yo acá estaba preparando la variable lista, pero no estaba creando. Entonces ahora sí estoy diciendo que voy a crearme un array list, que va a ser en este caso una lista que va a poder tener posibilidad de trabajar con arrays que van a ser de tipo lista menú sistema de TO. Se crea una lista y la lista es la que va a contener un conjunto de objetos. Por eso es que se crea una sola lista fuera de nuestro while. Y dentro del while, cada vez que entra, tenemos que crear un DTO. DTO es igual a new menú sistema DTO. Cada vez que él entra, se tiene que cargar este objeto. Se crea el objeto y se carga. Entonces aquí dijimos set era asignación y get es recuperación. En este momento lo que yo estoy haciendo es estoy recuperando los valores de mi tabla y le estoy asignando o le voy a asignar. Entonces va a ser set id y le tengo que asignar el valor que se recuperó de este select. Y entonces para poder recuperar el valor de este select tengo que llegar hasta la variable rs punto, para recuperar siempre era get. ¿Qué tipo de dato quiero recuperar? Este tipo de dato es numérico y estos son de tipos caracteres. Entonces tengo que tener en cuenta eso nada más. ¿Qué tipo de datos es el que voy a recuperar? En este caso va a ser el primero que voy a recuperar es un set int. Y fíjense que él tiene acá sobrecargado ese método. Y acá lo que nos indica es, tenemos que indicarle el nombre de la columna o el índice de la columna. Normalmente yo le pongo el nombre para no confundir. Entonces directamente sería indicarle esta columna. Entonces lo que yo le estoy diciendo es, quiero recuperar el valor que me trae la columna id. En el siguiente sería dto.setDescript, la columna descript, ¿qué tipo de dato me trae? Un dato de tipo carácter. Entonces va a ser rs.getString y ahí tendría que ponerle el nombre de la columna. Y por último sería dto.setComentario rs.getString también, porque el comentario también es una cadena, y tendría que ponerle el nombre de mi columna. Ahí está. Entonces, una vez que se haya
creado el objeto y se haya cargado todo el objeto, lo siguiente es agregarle a la lista, porque esto que yo estoy haciendo es crear el objeto, cargar el objeto, pero ese objeto tengo que agregarle a esta lista. Entonces lista punto, le invoco al método add, que sería agregar, que va a agregar un objeto de tipo DTO. Ya reconoce ya el tipo de dato, por eso ya me sugirió utilizar ese objeto. Entonces, señores, de esa manera es como estoy yo verificando que exista un registro que recorrer. Si existe, se crea el objeto, se carga el objeto y luego ese objeto se le agrega a la lista. Si este se le devuelve 100 registros, 100 veces va a hacer esta operación y esta lista va a contener 100 objetos diferentes. Si tiene 3, bueno, 3 veces va a entrar y va a tener 3 objetos, evidentemente. Y por último también tiene que tener el bloque final, ¿okay? Un bloque final, y este bloque final también tiene que tener esto mismo que estoy teniendo aquí, pero aparte del cerrar conexión del prepare statement, también tiene que cerrar el rs, el result set. Un tercero se le agrega porque acá yo ya trabajo con el result set. Y de esa manera tenemos nuestro bloque de recuperar registro. ¿Se entendió, señores? Sí, tenés que importarle su clase correspondiente. A mí ya no me pide porque ya se importó probablemente ahí arriba. Si te fijas, estoy subiendo ahora y acá arriba ya está ya el import correspondiente. Acá está, java.util.list. Él ya me importó ya. Y bien, entonces, como yo ya finalicé el bloque de recuperar registro, para hacer el bloque de recuperar registro hay una pequeña diferencia. Este bloque recupera el 100% de los registros y este bloque tiene que recuperar un registro. Entonces, evidentemente esto lo puedo copiar y pegar y alterar solamente el lugar en donde debo de alterar, porque el enfoque, el contexto, mejor dicho, es exactamente el mismo. Evidentemente el primer punto que tengo que modificar es que esto no devuelve ninguna lista, esto devuelve directamente un solo objeto. Entonces va a ser de esta manera. Este new array list se borra, esto se borra. En vez de retornar lista, que tiene que retornar el DTO. Y acá tiene que haber una condición where donde el ID sea igual a un parámetro. Eso se modificó el paso 1, el paso 2 no se modifica, y evidentemente como se modificó el paso 1 también se tiene que agregar el paso 3. En este caso existe un parámetro, entonces va a ser ps.setInt índice 1 y el valor tiene que ser el ID que estoy recibiendo como parámetro aquí. Después es execute query, esto queda tal cual. Si existe un dato, va a recuperar, va a cargar el objeto y va a retornar el objeto cargado. Si esto es falso, va a retornar el DTO con el valor asignado por defecto, con el valor nulo. Si hay un error, retorna con el valor nulo. Esto queda totalmente igual. Entonces, lo único que tienen que modificar en el recuperar registro es el paso 1 y evidentemente agregarle el paso número 3. Después queda tal cual.
Ah, claro. En este caso sería del registro nomás. Aquí ustedes lo que tienen que tener en cuenta, señores, es que tienen que cuidar mucho el tema de la sintaxis, los tipos de datos. Teniendo eh, esos cuidados, van a estar ahorrando muchos errores, ¿sí? Aquí no hay un juego contra el tiempo, ¿sí? Nadie les va a apurar a que el que más rápido codifica es el mejor programador. Eso no existe. No existe eso. Entonces no tienen que apurarse en estos puntos en el momento de la creación de nuestro código. Y bien, y de esta manera, señores, estamos llegando a la finalización ya de la creación de esto. Tenemos codificado el 100% de las operaciones. Terminamos, gestionamos la conexión, realizamos el agregar registro, el modificar, el eliminar, tenemos el recuperar registros y tenemos el recuperar registro. Entonces ya están las operaciones base. Como algún compañero preguntó, ¿esto será que tenemos que hacer por cada tabla que tenemos? Exactamente así. Ahora mismo yo estoy trabajando con el menú sistema DAO. Después vamos a tener que hacer lo mismo para el cargo, lo mismo para el perfil y evidentemente según las tablas que yo tengo. ¿Tienen alguna consulta, señores, hasta este punto? Así mismo. Es la misma base, pero evidentemente tiene una pequeña agregación nada más. Pero no cambia, el contexto en sí es el mismo, solamente que tenemos que tener unos cuidados particulares, porque se trata evidentemente de claves foráneas. Por eso no, y la idea es que ustedes esto hagan de las tablas. Mejor es que no hagan la que tienen claves foráneas, porque si ustedes se ponen a codificar eso van a tener que posiblemente actualizar otra vez cuando la otra semana hagamos eso, porque la otra semana ya nos toca trabajar con claves foráneas y nos toca probar nuestro código. Yo acá estoy mostrándole, me tomé el tiempo necesario el día de hoy para que esto se trate de, o sea, que podamos comprender esto lo más detallado posible. Traté de ser lo más claro posible, de no apurarme, para que se entienda bien, porque si esto ustedes captaron bien o captan bien después volviendo a mirar el código, viendo el video, esto ya van a empezar a replicar en todas las tablas, y lo que va a hacer es, mientras más complejo sea la tabla, se le van a ir agregando nomás con esas mismas complejidades en estos códigos. Pero no es que van a haber nuevos códigos, no es que va a haber un nuevo contexto. Van a trabajar sobre esto mismo, pero en vez de trabajar con 3 columnas, vamos a trabajar con 10 columnas. O sea, en ese tipo de situaciones nada más altera. Por eso es que yo preferiría que ustedes, esto que están haciendo, la semana pasada habíamos dicho que lo ideal es que ustedes todo vayan implementando ya en el DAO correspondiente hasta, o sea, en todas las tablas que no trabaje con claves foráneas. Entonces yo ahora sí ya me comprometo a crear la tarea en la plataforma, para que ustedes esto también repliquen en eso y lo puedan levantar ya esto hasta este nivel, es decir, hasta los sellers correspondientes, hasta donde llegamos el día de hoy, hasta el recuperar registro. Es decir, si ustedes tienen 5 tablas, bueno,
en las 5 tablas tienen que hacer esto. Si tienen 3, bueno, en las 3. Entonces, de esa manera vamos a estar practicando y llegar a la siguiente sesión ya bien compenetrados en este código correspondiente, porque a partir de la siguiente sesión ya nos introducimos a las claves foráneas y después de esto ya prácticamente ya es trabajar con el controlador, y cuando trabajamos con el controlador vamos a ver que va a ser súper rápido, porque esto es realmente el núcleo. El controlador lo único que va a encargarse es de recuperar los datos de la vista y enviarle los datos a estos métodos. Él no va a tener mucha línea de código, no va a tener por el momento. Y la capa visual es conocer la sintaxis HTML para armar un aspecto visual, para armar una ventanita con datos. Bien, entonces señores, ya queda en campo suyo. Ustedes de ahora en más son los que tienen que ponerse las pilas y tienen que darle seguimiento. Si todavía no están al 100%, vayan tratándose de ponerse al 100%, vayan metiéndole fuerza, ánimo a esto, porque ya se empieza a complicar nuestro código, ¿verdad? Y más complicado va a ser si es que nosotros no le damos seguimiento, si es que nos quedamos con dudas, porque repito, las claves foráneas van a aumentar la complejidad de esto. Entonces, si hay dudas, nosotros tenemos que despejar todas esas dudas. Y bien, entonces señores, si no hay más consultas de mi parte, hasta aquí voy a dejar esta sesión. Voy a estar avisando en el grupo cuando levante toda la tarea correspondiente y envíe también los proyectos actualizados y el video. Buen resto de jornada, señores. Buen fin de semana. Un placer estar nuevamente del otro lado. Hasta luego.